Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Se han fijado en la piel de sus hijos? ¿Tienen lunares? ¿No tienen lunares? ¿Algunos les llaman la atención? Hay ciertas características para distinguir si un lunar puede ser peligroso o no. El día de hoy vamos a hablar de eso con la doctora Hatsiri Chávez, especialista en dermatoncología. Y también estará Tony Gallardo, life coach, y hablaremos sobre el complejo de inferioridad y el conformismo. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Gabriel, el hombre fuerte, es idealista, seductor, sociable y comunicativo. Mirna, maravillosa, es activa, dinámica y emprendedora. Joel, el de buena voluntad, es práctico, confiable, honesto y observador. Iris, mensajera de los dioses, es una mujer independiente, apasionada e hiperactiva. Ricardo, el que guía al poder, de rápida inteligencia, hábil y adaptable. Dara, la compasiva, es espontánea, divertida y comprometida. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV. Y yo les garantizo que el día de hoy van a terminar el programa con un muy buen sabor de boca, con aprendizaje, porque todos tenemos lunares, hay unos de nacimiento, otros que nacen de repente en nuestra vida que no nos los habíamos visto, pero hay lunares que pueden ser muy peligrosos porque pueden provocar cáncer. Es muy importante que sepamos distinguir cuáles sí, cuáles no, para ir con el especialista y que nos pueda ayudar ya sea para quitarlos o no y para que los revisen. El día de hoy vamos a hablar de ese tema y para mí es un gran gusto el presentarles a nuestra especialista. Ella es la doctora Hatsiri Chávez, especialista en dermatoncología. Aquí le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Hatsiri? Muy bien, Gina, ¿cómo estás tú? Bien, feliz de la vida que nos acompañes porque, bueno, todos tenemos lunares en la piel. Todos. ¿No hay quien se escape que no tenga un solo lunar? No creo que se escape nadie. Nadie. Pero hay gente que tiene más lunares que otros. Sí, va a depender incluso del color de piel, de la edad. Me encantaría contarte que, por ejemplo, el 1% de los niños nace con lunares. Es bajo. Es bajo, pero el Ajá. 1%, imagínate, en toda la población, Sí, bueno. ¿no? De repente empiezan a los 2 años a salir, o a lo mejor no se lo viste, pero a los 2 años hay como un pico de crecimiento y hay un segundo pico de crecimiento en los adolescentes porque todo crece. En la adolescencia, Ajá. incluidos los lunares. Entonces, empiezan a salir con mucho más rapidez de la adolescencia a los 25, 30 años más o menos, y luego cae la frecuencia con que aparece, ¿no? Ahora, estos son genéticos, porque hay papás que a lo mejor tienen varios lunares y los hijos sí les ves aquí que en el cuello, que aquí, que allá, ¿no? Y hay gente que tiene la piel muy limpia. Definitivamente es genético. O sea, si eres de familia lunarienta, serás Ajá. lunariento. O sea, no hay duda, ¿no? Ujú. Hay gente que tendrá a lo mejor más o menos, pero entre más clara sea la piel, la probabilidad de tener más lunares existe. O sea, entre más blanco eres, Sí. más lunares puedes llegar a tener. Los morenazos también tienen lunares, pero los, por ejemplo, pelirrojos van a tener siempre mucho más lunares. Pues pecas, además, Así es. ¿no? Como que Ujú. un pelirrojo sin pecas no es pelirrojo. Así es. Es una de sus características, ¿no? A ver, ¿esos lunares de nacimiento son más peligrosos que un lunar que te puede salir a los 2 años de edad o en la adolescencia? No, es un riesgo latente. O sea, nacer con un lunar primero es vigilancia, porque hay varios estudios, pero en promedio se calcula que el riesgo de tener un lunar de nacimiento oscila hasta 30% de posibilidades de que malignice en algún punto de la vida. Se sabe que puede malignizar más durante la infancia, hasta los 5 años corren más riesgo estos niños, pero aún teniendo un cúmulo de melanocitos, que son las células del color, pues pueden migrar hacia lo malo en cualquier momento de la vida, ¿no? En cualquier momento de la vida. Ahora, hay de lunares a lunares. En un Ujú. momentito más vamos a hablar sobre las características de los lunares que nos tenemos que fijar. Exacto. Pero hay unos que son muy grandes que incluso abarcan la mitad de la cara. Y te lo pregunto porque creo que hay zonas del cuerpo que hacen que el lunar se vuelva peligroso por, no sé, si es en la cara, el rastrillo del hombre, las axilas, la planta de los pies. Platícame un poquito sobre si la zona del cuerpo donde esté el lunar influye para que se haga malo o no. Sí influye, sobre todo en partes expuestas al sol. Ajá. El justamente que estemos exponiendo a un lunar al sol lo puede hacer en algún momento que migre hacia una malignidad.
Entonces es importante que los lunares en las manos, en la cara, etcétera, se protejan con protector solar. Y lo segundo, nada más en México por estadística, que hay más tumores malignos de lunares que se llaman melanomas, aparecen en palmas y plantas. Y la teoría es que es por la fricción crónica de estas zonas. Entonces es muy importante que también estemos pendientes de la exploración de palmas y plantas. Ok, ¿estos lunares se hacen malos o ya están malos? ¿O se van haciendo con el tiempo? Puede ser que alguien nazca con un lunar ya malo. Muy probablemente inicien buenos, Ajá. y en algún momento migren haya una mutación de las células y se conviertan en malos. Otra teoría es que siempre fueron lunares malos Ajá. y que como empieza como un lunar, nadie lo ve raro y conforme empieza a crecer, empieza a cambiar sus características. Pero esto es una cosa como que luchamos ahí en los congresos, que siempre estamos, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Ajá. Pero lo más frecuente es que tengas un lunar y ese lunar mute, ¿no? ¿Qué tan peligroso es si un lunar es malo? O sea, si un lunar es canceroso. Mira, en México existen 3 tipos básicamente de tumores de ok. piel. Entonces, los 2 primeros en frecuencia, uno se llama carcinoma vasocelular y otro se llama epidermoide. Los 2 están asociados 90% a la luz ultravioleta, o sea, a la radiación, a que te Ajá. estés exponiendo al sol. Y afortunadamente el vasocelular es muy benigno en el sentido que es localmente agresivo. Se podrá comer la nariz, se podrá comer la espalda, etcétera, pero uno sobrevive con eso. No ¿Cómo que tiene- se come? ¿Te quitan la nariz? Rompe, por ejemplo, la piel, rompe el músculo, rompe el hueso. Es localmente destructivo. Es agresivo. Localmente. Localmente, pero no te hace metástasis. No va a ser metástasis. La metástasis oscila entre 0.026%, ni siquiera llega a 1%. Ok. El segundo en frecuencia, que se llama epidermoide, ese se asocia también a sol y a algunas otras infecciones, por ejemplo, las verrugas, el BPH. Ajá. Es un tipo de tumor que se asocia a una quemadura, radiaciones, etcétera, y ese sí tiene hasta 15% de posibilidad de generar una metástasis. Ya va un poquito más arriba en ¿Se va a agresividad. los huesos o a dónde se va? A los ganglios, ¿A los ganglios? sobre todo a los ganglios, y te puede ir a hígado, se puede ir también a cerebro, Y de eso sí te mueres. por supuesto. Ok. Y el tercero, que ese sí hay que tenerle más miedo, porque es un tumor que yo le digo que es grosero, porque no tiene seguridad a dónde se va y es muy rápido, se llama melanoma. Es el tercero en frecuencia, pero es grave, sí, muy grave. O sea, si tú tienes un melanoma, tienes que atenderlo lo más pronto posible, porque es un tumor que migra en primera a los linfáticos, que son los ganglios, digamos, y número 2, a la sangre, entonces corre muy rápido. ¿Y en qué probabilidad se manifiesta esto en la infancia? Porque decías que hasta los 5 años, ¿no? O La- sea, que un niño tenga un lunar de esos y que como mamá no nos demos cuenta, porque no somos especialistas. Si tú le ves el lunar al niño y dices, pues salió con lunar. Afortunadamente es poco frecuente, digamos, antes de los 15 años, Ajá. sobre todo en niños que nacen con los lunares, son los niños que van a tener más riesgo de tener melanoma durante la infancia. Y lo siguiente es durante la adolescencia y la adultez temprana, que estamos hablando a los 30 años, cada vez ha habido mucho más casos. Entonces, cada 10 años se está duplicando la frecuencia de melanoma en México y en el mundo. Y además hay lunares en donde la verdad, pues no se los vemos a nuestros hijos porque están a lo mejor en el muslo o en la pompa o en la ingle, o sea, que no les estamos viendo el cuerpo a nuestros hijos. A lo mejor lo tienen en la cara o en el brazo, será más fácil. Claro. Entonces, puede ser de que ellos pues ni se den cuenta y nosotros no se los veamos y a lo mejor el lunar sí se ve feón porque tiene ciertas características que me gustaría que las mencionáramos. ¿Sabes qué tenemos que hacer y generarle a nuestros hijos? La conciencia de la autoexploración. Sí, claro. Porque obviamente llega una edad que nadie quiere que lo vea, ¿no? Claro. Entonces que tienen ahí la pena y toda esta historia, pero si nosotros desde pequeños empezamos a enseñarles, a ver, oye, enséñame el lunar, y sabes que el lunar, cómo tiene que ser, ahorita te lo cuento, ¿no? Pero es muy importante la autoconciencia de la autoexploración. Pero que lo sepamos las mamás. Exactamente. Porque ves un lunar y nunca vas a pensar que te va a dar cáncer por tener un lunar, porque no, mucha gente tiene lunar y no tienes uno, tienes muchos. Hay gente que está llena de lunares. Por supuesto. Y hay unos lunares que se ven sexys o bonitos, el que se ponen aquí, hasta lo presumen, e incluso antes se lo pintaban. Incluso hay el lunar grandotote hasta con pelos, que yo no Claro. sé qué es el lunar, que tan peligroso sea, pero que no es lindo. Fíjate que ese es un mito. Por ejemplo, que siempre me preguntan, oiga, doctora, si tiene pelos, ¿es bueno o malo? ¿No? Y entonces, si tiene pelo o no, no quiere decir nada, solamente quiere decir que es un lunar profundo. Nada más. O sea, si tiene Entonces, pelos es que es un lunar que está muy profundo. Claro. Y si no tiene pelos es que es más encimita. Más superficial. Es que los lunares, ya sabes, la piel tiene 3 capas y hay lunares que pueden estar entre la primera y la segunda y hay otros que bajan mucho más, hasta la dermis profunda, O sea, que lo digamos. sacas casi como con cuchara. Sí. Haz de cuenta una rebanada de pastel. O sea, vas hasta ¿Así? profundo. ¿Qué tan hondo puede ser? ¿2 centímetros, 3 centímetros? No tanto. Por ejemplo, pues, si imagínate. cortamos un párpado, pues va a ser milímetros, 2 milímetros, a lo mejor 3, si nos va muy mal. En la espalda, que es una zona mucho más gruesa,
4 milímetros, ¿no? Bueno, porque hay lunares muy grandes, incluso son como gordos. Así Y hay es. lunares que son planitos, que tengo que se pueden ver a uno aquí y acá, no pasa nada, pero el que se ve gordo, así como arrugado, Ese es, hay que tener un poquito más de De- cuidado, sobre todo cuando cambia la textura. Lo normal es tener un lunar plano, que aquí es muy importante seguir la regla de así. las 5 letras. Escuchen esta porque esa es ¿Qué? una regla importante, mamás y papás, para que se revisen su cuerpo y el de sus hijos. Que la primera letra es la letra A. Un lunar bueno debe ser simétrico. Es el ABCD. Exactamente. Un lunar debe ser simétrico arriba o abajo. Donde tú lo partas, si lo parto a la mitad, tiene que ser lo mismo arriba abajo. Si lo parto, digamos, en vertical, tiene que ser lo mismo un lado de otro. Ok, si es amorfo, aguas. Exactamente. Si no tiene forma. Si es asimétrico O o amorfo, asimétrico o exactamente, amorfo. cuidado. Ok, Tiene un tache. es el A. Digamos que en esta regla del ABCDE, a cada letra le damos 2 puntos y tienes que tener 10 de calificación. Entonces, si es asimétrico, pues ya tienes -2. Luego, los bordes. Un lunar bueno debe tener los bordes contenidos. Tú no ves el lunar así como con patitas, ni con, no, como con hoyitos, nada. El lunar está contenido. Los lunares malos empiezan a tener tentáculos. Ajá, como si empezaran a caminar como una arañita. Entonces, bordes irregulares, tache. O sea, si es redondito o más o menos está bien. Sí, Pero si sobre es todo así que lo veas como- contenido. Yo les digo, que el pigmento se vea todo juntito. En el Ok. instante que le empiezas a ver, que Como empieza como un hot cake mal hecho un que hot te cake sale mal ahí, hecho, claro. ¿no? O una patita, entonces vamos ahí, tache. O sea, tache, otros, menos 2 puntos menos. El Eso. color. Sí. El color. color depende del color de piel de la persona. A ver, pero déjame ir a una pausa comercial y regresamos con el ABCDE, de- no sé cuántas letras, para reconocer si un lunar es bueno o es malo. No se vayan porque esto es muy, pero muy importante, de verdad. Regresamos. ¿Sabías que? Una persona normalmente tiene entre 10 y 40 lunares. Tener lunares es algo muy común. Eso no importa si tienes la piel clara o oscura. Pueden ser de diferentes tamaños y formas. Incluso el cuerpo es capaz de producir lunares nuevos hasta los 40 años. Seguimos hablando de mamá a mamá y estamos hablando sobre el ABCDE. Sí, ¿verdad? Hasta el E. Exactamente. De los lunares para saber si son buenos o no son buenos y eso obviamente lo tendría que ver un dermatólogo o dermatoncólogo, pero con mamás sí podemos seguir esta reglita que nos está compartiendo Hatsiri para poder decir como que este lunar no me gusta, el que le está saliendo a mi hijo o el que me está saliendo a mí o hasta el marido, que lo Claro. traen en la espalda y no se lo ven y puede ser. Entonces, C, A, B, Y vamos C, en el C. que es el color. El color. Te digo que depende del color de piel de las personas. Pieles muy claras van a tener lunares rosas, del Ok. color incluso de la piel de la persona. Y puede haber lunares cafés claros o cafés oscuros y solamente una mezcla de 2 tonos. Cuando nosotros tenemos más de 3 tonos, café blanco, café oscuro, incluso, Marrón. exacto, muy, muy negro, ahí hay que tener cuidado. 3 tonos o muy negro o muy naranja puede ser un dato de que el tumor es maligno. Si es un solo color muy negro, ¿es malo? Sí. Y los lunares por lo regular Sospechoso. son malos, son Sospechoso. negros los lunares. por Fíjate que como viendo detenimiento son cafés oscuros. Ahí Ah, por eso tiene que pucha. verlo el experto. No, bueno, Y sí. sobre todo cuando hay alguien que tiene muchos lunares, hay de repente los lunares malos tienden a ser más oscuros. Tú les ves cafés, 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 cafés y brinca siempre uno un poquito más negrito de lo Híjoles, normal. como para desvestir a tu hijo o hija y estarle viendo los Sí, lunares. De hecho, en el consultorio eso es lo que hacemos. O sea, el paciente se tiene que quedar prácticamente desnudo porque tienes que escanearlo, ¿no? Escanearlo para que puedas Pues determinar sí, dónde porque está. habrá lunares que ni te los has visto. A lo Claro. mejor tengas uno por acá. Y es típico, ¿eh? Es típico que el marido nunca se ve nada y que de repente se está poniendo la camisa, volteas y le ves algo en la espalda y dices, oye, hay algo ahí que raro, no me gusta. revísalo, ¿no? Entonces, ahí Sí. estamos. Bueno, entonces está A, que sea simétrico, B, bordes, C, color, D de D, diámetro. diámetro. ¿Qué tamaño tiene? El diámetro normal o esperable de un lunar es hasta 5 milímetros. ¿Cuántos 5 que- milímetros? Explícame. 5 milímetros es En- más o menos el tamaño de una goma, de un lápiz, que todos tenemos un lápiz de Ok, estos en la más casa que le específico. sacas punta, ¿no? Entonces es la punta de un lápiz, ahí puedes ver que son 5 milímetros y más de 5 milímetros tienden más a malignizar. O sea, cuando son más grandes que la goma de un lápiz, 5 milímetros para hacer el comparativo, Exactamente. aguas. Hay que tener más cuidado, entre más grande, más riesgo, Ok. ¿sale? Y la E de evolución, yo no tenía este lunar, o yo no tenía esta mancha, o yo no tenía esta bola, y de repente algo apareció y ha ido creciendo. Y también existe la posibilidad de que tenía este lunar y en 3 o 6 meses ha cambiado lo que nunca cambió 3 años, por ejemplo. O sea, está ¿no? padre, o sea, estaría bueno
tomarle una fotografía, Sí, de ver cómo evoluciona. De hecho, hay sistemas ya modernos para poder fotografiar a los pacientes para que veamos con el tiempo cómo van evolucionando. Porque obviamente si tienes 3 lunares lo podrás controlar muy bien, pero si tienes 80 lunares es difícil saber, ay, creo que este sí cambió o no cambió. Actualmente ya hay equipos que nos permiten tomar fotografías completas de los pacientes y volverlas a comparar el siguiente año, por ejemplo, y ver cuál cambió, cuál no cambió, Pues si no etcétera, les ¿no? puedes quitar todos los lunares. Esa es la idea, Y ¿no? ahora puede tener varios lunares malos. Por supuesto. ¿Sí te ha por tocado supuesto. gente que tenga muchos lunares malos? Sí, o sea, los lunares se dividen, haz de cuenta, en una parte que yo le digo como borderline, que está Ajá. en el medio entre el bien y el mal. Pues, Ese es el borderline y se llaman lunares atípicos. Son, ¿verdad? Te lo ves en el microscopio y dices, bueno, no cumple todos los criterios de malignidad, pero tampoco de uno bueno. Entonces, ese lo quitaste justo en el momento correcto. Entonces, hay gente que me sale, le quito 5 y los 5 salen atípicos. ujú. Entonces, por eso es tan importante vigilarlos, porque esos 5 atípicos, tal vez uno sí pudo haber migrado hacia un melanoma. Entonces, tú decides cuándo quitarlo y cuándo no. Así es, Y si tienes duda, mejor lo quitas. por supuesto. ¿Qué pasa si un lunar es bueno y lo quitas? ¿No pasa absolutamente nada? Fuera de que tal vez tengas una mini cicatricita y esto, no te va a pasar nada. Pero yo creo que en esto de la medicina, más vale pecar de más que de menos, porque si a alguien le evitas la pena de tener un melanoma, te va a decir muchas gracias, a diferencia de gracias ya tengo un melanoma. ¿Qué tan rápido evoluciona un melanoma? O sea, alguien que Depende tiene del una- tipo de melanoma. Ajá. En México el más frecuente que aparece en palmas y plantas lo hace más o menos en 6 meses, 8 meses ya tienes algo importante. Hace poco, por ejemplo, vi una paciente que tenía una mancha en una uña, Ah, como sí. una línea en una Sí, uña, sí. y me decía, no, pues es que, ¿sabes qué pasa? Esto lo tengo hace 3 años, y como pues fue creciendo, yo dije, no me duele, no me pasa nada, y venga, le tuvieron que quitar la mitad del dedo, ¿no? O sea, Entonces, te puede dar en la, o sea, el lunar de la raya que mucha gente lo tiene, Sí. puede ser cáncer. hay que vigilarlo. Todas las líneas en los ojos, por ejemplo, en la parte blanca de los ojos, la tenemos que checar. Oye, no inventes, ¿cómo quitas un lunar del ojo? Hay gente que tiene lunares Ahora en sí, el ojo, los qué miedo. oftalmólogos son ahí los miedo. truchos para poder hacer este tipo de cirugías, ¿no? Pero puede aparecer en el párpado. Tuve también un paciente que venía como delineado del ojo y yo, bueno, ¿te pintas el ojo o cómo no? Cada quien sus Es cosas, largo. pero Ajá. me dijo, no, doctora, esta simplemente es una manchita como si tuviera delineado. Bueno, pues le dije, ve al oftalmólogo, regresó en 3 meses, ya fuiste al oftalmólogo, no he ido, volvió a regresar y me dijo, claro, ya me quitaron la mitad del párpado, ¿no? Por supuesto era melanoma, entonces hay que estar muy pendientes de cualquier pigmentación rara, anormal. Un lunar, como tú ya dijiste, Sí. todos hemos visto un lunar normal. Si algo se sale fuera de esa normalidad, es decir, es una raya, ha ido creciendo, está raro, pues hay que vigilarlo. Entonces, el melanoma puede aparecer en todas las células que se pigmenten. El ojo se puede pigmentar y puede tener lunares, ¿no? También las zonas genitales, por ejemplo, es una zona, ¿no? Que también puede haber ahí lunares y pues nadie se quiere revisar. No, pues no. Y el ginecólogo también es la persona, por ejemplo, que de repente tiene que estar muy, muy trucho en esto, en los pies, en Oye, las pero orejas. qué mala suerte que te salga ahí el lunar. Si te sale en Sí. la muslo, bueno, más fácil. Afortunadamente Te lo estás viendo, pero pues. Sí, es de las zonas menos frecuentes, pero por Claro. supuesto que existe. Y en la planta de los pies, revísense la planta de los pies. Y entre los deditos, Entre los deditos, claro. que también ahí es una zona muy, muy frecuente. Y sobre todo que tengan muy claro que el especialista adecuado es el dermatólogo. ¿Qué tan complicado es quitar un lunar? Un lunar no es nada difícil, yo creo que depende mucho de la extensión y también de la habilidad de la persona que lo quite. Un lunar que mide menos de 5 milímetros no va a ser como muy complicado. Cuando empezamos a quitar lunares que estamos hablando de 5 centímetros, 4 centímetros, por ejemplo, en una cara, implica una cirugía muy grande, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ahorita Hatsiri va a quitar un lunar. Regresamos después de la pausa comercial. ¿Sabías que? Las pecas y los lunares no son lo mismo. Las pecas son de un color más claro. Estas se forman por altas cantidades de melanina y solo se encuentran en pocas capas de la piel. Y los lunares se localizan en cualquier capa de la piel. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos hablando de mamá a mamá y estamos hablando sobre lunares buenos, lunares malos con la doctora Hatsiri Chávez, especialista en dermato-oncología, de cáncer, ¿no? Dermatóloga con especialización en cáncer. Y bueno, tenemos a Claudia, es una paciente que está aquí con nosotros y la doctora Hatsiri le va a quitar un lunar que no se ve muy lindo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, pues sí es algo preocupante tener un lunar con esas características. Ya revisamos que tiene más de 3 características de las que mencionaron. Ajá. Entonces la doctora decidió que se debe de quitar. Y para revisarlo. A ver, Hatsiri, ¿qué le vas a hacer a Claudia? Entonces, mira, vamos a hacer una biopsia simple, que eso Ajá. es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Afortunadamente es un lunar relativamente pequeño, entonces se puede hacer aquí sin problema. Y existe la posibilidad de utilizar esta cosa que se llama punch. A ver si le enseñas a cámara. Punch o sacabocados. Ajá. Y la ventaja es que me va a cortar 3, 4, 5 milímetros, lo que yo quiera, porque hay distintos tamaños, y en este caso va a cortar un circulito y va a ser muy sencillo para que vean que una biopsia puede ser muy sencilla de realizar y que no nos va a llevar más de 10 minutos Ok. y va a estar en perfectas condiciones. Ok, ¿Vale? pues empieza el procedimiento. Obviamente no vamos a Hay acercar la molestia cámara nerviosa. para que no vean exactamente cómo se lo quitan, porque bueno, pues pues aunque sea poquito y esté chiquitito, puede ser impresionante para mucha gente. Y tú me vas diciendo, antes le pusiste un poquito ¿Molesta? de anestesia, ¿no? Exactamente, tenemos que aplicar un poquito de anestesia. Hay un piquetito y ese piquetito va a adormecer, digamos, a 1 centímetro de donde yo piqué y va a durar más o menos 1 hora 30 minutos. Ajá. Entonces la molestia después va a ser como cuando te cortas con hoja de papel que arde un poquito durante el día, esa es la sensación que vamos a tener. Ya lo quitamos. Es un procedimiento, yo creo que muy sencillo, que debe requerir, no sé, pocos cuidados. Sí, nada más el aseo diario y los puntos se van a quedar 10 días y en 10 días tan se acabó el show. Oye, ¿cómo coses? ¿No tienes aguja ahí? Sí, Sí, tienes el una hilo aguja tiene una agujita, que es Ajá. una aguja muy delgada. exactamente de milímetros. Este hilo pues es del grosor de un cabello, Ajá, y ya lo cortas, mandas esto en patología. ¿Cuánto tiempo se tarda en patología? unos 5 o 7 días. 5 a Máximo. 7 días máximo, y ahí ves si es bueno o malo, y si es bueno, pues qué bueno, ¿no? O Si sea, es no bueno pasa ya nada. no se tiene que hacer más. Si fuera Si malo, fuera Dios no lo malo, quiera. lo que tenemos que hacer son estudios de extensión, es decir, vamos a platicar ahora sí con el oncólogo cirujano y él es el que va a decidir si le tenemos que hacer, por ejemplo, desde una tomografía, ultrasonido de hígado, placa de tórax, laboratorios generales, porque desde los laboratorios generales muchas veces podemos ver si hay ya una afectación a otros órganos, ¿no? Como el hígado, por ejemplo. Pero bueno, Entonces, tú ahorita que revisaste, tú lo ves bien. así, O sea, tú se como- ve como- su sospechoso que dijimos de las 3 cosas que tiene raro, Ajá. pero yo creo que más vale quitarlo y que no tengamos como ninguna complicación y pero sí vale la pena quitarlo. Esto ¿no? normalmente lo haces en consultorio, no es que te internen, o habrá casos en donde tenga un lunar muy grande y si es en la cara, o es que si se metan a Exacto. quirófano. A ver, Si ¿cuál sería la diferencia? si mide, por ejemplo, menos de 2 centímetros, se puede hacer yo creo que sin problema en el consultorio. Si estamos hablando de un señor de 80 años que tiene diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, está anticoagulado, no te arriesgas y esto no se puede hacer en Ajá. el consultorio, se hace definitivamente en un hospital, ¿no? En Bajo un sedación y demás. Bajo sedación y demás. ¿Ahorita le das algún antibiótico? ¿Le tendrías que dar algo? Solamente antibiótico tópico y algún sea, analgésico puesto. Ajá. muy fácil tipo paracetamol Ajá. durante 8 horas, 2 días, se acabó el asunto. Y, Y como las, ves es una herida muy pequeña. ¿Y las puntadas se las vas a quitar o no? 10 días. O se absorben. No, tienen que quitar en 10 días. Ujú. Ok. ¿Te dolió? ¿Cómo te sientes? No me dolió nada. Sí, en verdad estaba un poco preocupada porque pensé que me iba a doler, Ajá. pero me preocupaba más el asunto de que se viera tan mal. Ok. Entonces, ¿Te sí, tranquiliza el que lo lleven a patología? me tranquiliza que se lleve a patología para que le hagan estudios. Sí, realmente no. Yo pensé que sería más doloroso. A ver, enséñanos. Ahí se le ve la puntadita, que es una vez es una puntadita. Es una puntada, es un punto. Es un punto. Cuando es más grande, pues ya son varios puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos aproximadamente has llegado a hacer de un lunar tan grande? Yo creo que 50 puntos, yo creo. 50 puntos, o sea, pueden ser un lunar enorme. En la cabeza, por ejemplo, A ver, es cierto, a ver, ¿cómo detectas un lunar en la... Muchas gracias, Claudia. Gracias. Ahora te damos tu paleta. Ok. Dime una cosa, ¿cómo detectas cuando hay lunares en la cabeza? No se ven por el pelo, ¿cómo puedes saber? porque a veces lo sientes. A la hora de estarte Sí, hay gente peinando, que sobre los- todo te los andas atropellando, o es mucho más frecuente en hombres calvos. Hombres calvos por el sol. Por supuesto, ya no tienen pelo y el pelo rebota la luz. Ya te no puedes tienen quitar pelo. el cubrebocas para el micrófono, que nos escuchemos está, sí. mejor. Y ¿las verrugas también pueden ser malignas o no pueden ser malignas? Porque hay gente que tiene verrugas en la cabeza, ¿no? No, yo Bueno, creo que ¿qué la más? verruga en algún momento pudiera provocar que apareciera un tumor, pero tendrías que tener una verruga a 20 años.
o sea, no tratarla, ¿no? Entonces, no es Pero lo si están habitual. en la cabeza, la gente no se da cuenta. Fíjate que no se las ve, pero sí las tocan. Sí, Muchas pero si veces las tocan normalmente no vas con el dermatólogo a que te las... Digo, yo no tengo, gracias a Dios, pero sí hay gente que las tiene y que, pues así nací, pues mi abuelito también las tenía. Es muy frecuente porque en México no existe esta cultura de la prevención, pero es mucho mejor que las cheques y digas, mira, es una verruga, vamos a poner un acidito o las congelamos con una cosa que se llama nitrógeno líquido y se acaba el claro. asunto y listo, o decimos, híjole, no era una verruga, más bien es un tumorcito y hay que quitarlo, cosa que también pasa muy frecuente, ¿eh? Ujú. Platícame un poquito de tu trayectoria para que la gente te conozca un poquito, Hatsiri. Bueno, yo soy dermatóloga. Para ser dermatóloga, esto es importante que diga la diferencia porque mucha gente dice, bueno, ¿estudiaste medicina en algún momento, no? Ajá. Porque se asocia la dermatología a esta parte cosmética. Cosmética. Y entonces dicen, bueno, pues tal vez ella solamente quite los granos, ¿no? Pero no, los dermatólogos estudiamos primero medicina general y después de medicina general tienes que hacer una subespecialidad que se llama medicina interna, que dura de 2 a 4 años y posteriormente haces dermatología, que son otros 3 años, y posteriormente yo me entrené en el Centro Dermatológico Pascua en cirugía y oncología cutánea, y posteriormente en Estados Unidos, en San Diego, hice una cosa que se llama cirugía de Mohs, que es microcirugía de cáncer de piel. Podemos saber si el paciente con este tipo de cirugía se cierra ya sin el tumor, porque en el instante que lo quitas, no es como ahorita que lo vamos a mandar y tarda 7 días. Claro. Esta técnica se ve en el instante y el patólogo dentro del consultorio te puede decir, está positivo arriba o abajo, y solamente vas quitando mini pedazos para que la cirugía no sea tan grande, ¿no? Qué bueno que haces esta aclaración porque muchos dirán, ay, pues es una cosmetóloga, casi que Sí, se sí. lo quita porque es por nada más por el aspecto físico. Así No, es. para detectar este tipo de lunares no te lo puede quitar cualquiera, tiene que ser un médico, como tú que eres una Exactamente. dermatóloga, Muchas veces dermatooncóloga en tu caso. nos ayudan los pediatras, nos ayudan los cardiólogos, etcétera. Sin embargo, nosotros vemos piel todos los días. Entonces es muy diferente el ojo entrenado de un dermatólogo al, por ejemplo, al médico de la familia en general. Entonces, definitivamente, si hay duda de un lunar sospechoso, el especialista adecuado es el dermatólogo, ¿no? Ok, me gustaría, ya nos faltan unos minutitos para terminar, que repitieras el ABCDE para todas las mamás, todos los papás que no llegaron a escucharlo o que se quedaron con alguna duda. ¿Cuál es el lunar o cuáles lunares son los que nos pueden llamar la atención o nos deben llamar la atención para ir con un especialista como tú? Les voy a mostrar en un aparatito que se llama ¿sí? dermatoscopio, para que podamos verlo más gráficamente y todos digan, claro, como el mío, como el de fulanita, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el ABCDE? Les voy a enseñar uno bueno y uno que no es tan bueno. Tenemos 2 minutitos, así que enséñanos, por favor. Déjame que me ¿Dónde está el pasen acá aparatito esta si te lo cosa. pasan? Entonces, ¿Ese tú lo manejas en tu consulta? esto es una maravilla porque no solo el ojo clínico nos ayuda, el dermatoscopio asegura el diagnóstico prácticamente en el 90% de los casos, entonces no nos equivocamos, o equivocarse es mucho más uno ahí, ¿me difícil, estás más ¿no? cerca? Entonces, mira, aquí es el de su pierna. vamos a ver el de la pierna, que es un buen lunar para poderlo observar, y lo que quiero que vean es esto. Entonces yo acerco el dermatoscopio y puedo agrandar la imagen hasta 200 veces el tamaño. Le tomamos ahí la foto y yo la puedo guardar y se la manda al paciente en un archivo, y por eso podemos ir vigilando. A ver, ese digamos. tiene como que bordecitos, pero es un solo color. Así es, entonces vamos a repasar la regla, que es la regla del ABCDE. Sí. Si yo lo parto de acá o acá, pues es un lunar simétrico. Entonces tiene palomita, 2 puntos. Ve los bordes ligeramente irregulares. Ven como les dije que se ven como deditos. Vean cómo empiezan algunos deditos, pero nada que nos llame tanto la atención. Ajá. Bordes le pondríamos tache. Ok. ¿Sale? El color, ¿se acuerdan que les dije que estaban permitidos 2 colores? Y este tiene 2 colores, un café claro y un café oscuro. Entonces cumple con la regla, No está color mal. bien. Ok. El diámetro no mide más de 5 milímetros, entonces digo, aquí lo ven muy grande. Aquí lo ven muy grande, pero es chiquititito. Claro. Ese aparato es Entonces, como de lápiz, la goma de un lápiz. exactamente. Entonces, el diámetro cumple con ese, y ella ha tenido este lunar durante mucho tiempo y ha ido creciendo conforme ella ha ido creciendo, que es lo normal, ¿sale? A continuación, les voy a mostrar un lunar que no es tan bueno o que no es nada bueno, para que Que lo ustedes tienes ya puedan... de otro paciente. Exactamente. Entonces, déjame me Bien, siento. mientras lo buscas, danos tu contacto, por favor, Hatsiri. Sí, pueden comunicarse conmigo vía electrónica a derma@cedae.com.mx, o en Facebook o en Twitter o en Instagram como Derma Hatsiri Chávez, y en el 5264-2721 y 5264-1567. Ok, Entonces, pondremos los datos también en pantalla para que los vean. A ver, enséñanos. este es un lunar, vean, mucho más feo, es totalmente asimétrico,
vean cómo los bordes están 100% irregulares, se ve perfecto cómo los tentáculos van ahí avanzando, el color tiene 3 tonos, vean el negruzco de la orilla, tiene un color rosa, tiene un color café, tiene los 3, tache. El diámetro se ve luego que es un lunar mucho más grande a 5 milímetros y la evolución, pues sí lo tenía hace 2 o 3 años y ha ido creciendo progresivamente en los últimos 6 meses, más de lo que había crecido antes. Entonces, este es un lunar que definitivamente se tiene que quitar a la voz de ya, en definitiva, Qué ¿no? importante información, Hatsiri. Te agradezco enormemente. Muchas gracias. Tus datos en pantalla, muchísimas gracias. Ella es la doctora Hatsiri Chávez, especialista en dermatoncología. Gracias por acompañarnos. Gracias. Claudia, una Gracias. estrellita, no hay paleta, pero si hay una Muchas estrellita en- gracias. póntela así como, con baba, por portarte bien y dejarte Y atender quitarte por tu la lunar. doctora. Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Después de la pausa, soy Jenny Barra y estamos hablando de mamá a mamá, no se vaya. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso para seguir hablando de mamá a mamá con mi querida Tony Gallardo, Life Coach. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo estás, querida Gina? Aquí participando contigo Viendo una los vez más. lunares. Gracias. Viendo cómo hacen la cirugía, ¿no? Del lunar. Bueno, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar, y es Life Coach, y vamos a hablar del síndrome de Solomon. A ver, explícame este síndrome. Bueno, se llama así porque hace un estudio el doctor Solomon Asch en 1951 Ujú. en relación a la conducta humana y descubre que la mayoría de los seres humanos funcionamos a raíz de lo que opinan los demás y nos cuesta mucho trabajo salir de lo que nos han condicionado a hacer. Ujú. Entonces estaría condicionada nuestra libertad para opinar, para tomar decisiones. Tenemos mucho miedo de salir del grupo, ¿no? Ser la oveja negra o la oveja amarilla de las ovejas blancas. Y entonces este trabajo que nos cuesta nos boicotea a nosotros mismos, nos hace no tomar decisiones individuales, seguimos como borreguitos a todos los que dicen vamos a hacer tal cosa, vamos tras de ellos y difícilmente nos salimos o nos desviamos del camino y tomamos decisiones propias. Ujú. La investigación de este hombre, la verdad, es muy interesante y se ha repetido a través del tiempo porque pone a la gente en un estudio, ¿no? Lo sienta a todos están de acuerdo con él en dar la misma respuesta menos una persona que no tiene ni idea que va a responder distinto y les pone líneas enfrente y les pregunta simplemente cuál es la línea que es más alta o cuál es la más corta. Ujú. Todos opinan siendo mentira que la más larga es la más corta, entonces la persona que está junto no entiende el por qué todos opinan eso. Y sin embargo opina Y igual, sin ¿o qué? embargo opina lo mismo. Sí, ahora sí que como los borreguitos. Exactamente, entonces al voltear a ver a todos, y si todos dicen lo mismo, Claro. y a la última que le preguntan es a mí, pues ¿qué? ¿Estaré mal yo? A lo mejor empiezas a desconfiar de tus propias aptitudes, y entonces dices, no, Que pues nos ha esa era la pasado a más todos, larga, y en alguna algún vez. momento nos ha ocurrido. Decir, si me estoy equivocando, si todos dicen eso, pues Sí, soy la que o sea, estoy ¿qué mal. pasa, no? No veo bien, Claro. o tengo algún problema, o soy la rara, o algo está ocurriendo, puesto que mi opinión no es la misma opinión que todo el grupo. Sí, y ahorita esto en la rayita podría sonar lógico de, ay, lo estoy viendo. Claro. Pero hay cosas en la vida que dices tú, ay, a lo mejor estoy pensando yo equivocadamente, A lo ¿no? mejor no es así. Y empiezas a dudar de tu propia opinión, de tu propia condición de tus ser propias humano, bases morales. de tus valores, de todo. Y dices, bueno, pues a lo mejor no opino nada y me mantengo, que pudiera ser que seas parte de todos los que somos borregos, ¿no? Ajá. Y que te mantienes igual que todos los demás, no destacas, porque tienes un miedo constante a la crítica social. Ujú. Entonces tu conducta se mantiene estable y por eso es que no hay tanto, o sea, no nos alzamos socialmente, ni pedimos, No. ni exigimos, porque casi siempre el grupo se mantiene en función de lo que opinan todos. El que sobresale es el que dice, no estoy de acuerdo. Ese es el que Exactamente. sobresale. Y el que dice en una empresa, por ejemplo, cuando trabajo en grupos de empresas, aquí es muy importante, ¿quién de todos los que están aquí en la empresa es capaz de tomar una decisión diferente? O de aportar una idea que a lo mejor pudiera ser muy loca, pero puede cambiar el ritmo o el mundo de la empresa. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, estos papelitos que pegamos en todas partes, para no decir Ajá, marcas, el ¿no? post-it. Los Ajá. post-its, ¿no? Se hicieron famosos, pero porque fue el invento de una persona que trabajaba dentro de la empresa. Se le ocurre, hace el pegamento, recordatorio. hace esto, lo manda a los directivos, no le hacían mucho caso,
hasta que por fin alguien lo tome en cuenta, pero cambió la idea de lo que hoy percibimos, ¿no? En esta forma de comunicarnos y los vemos y los encontramos en todo todas el las mundo. oficinas los ves pegados ¿No? para recordarte O cosas. has recibido un Claro. premio, por ejemplo, las personas que reciclan papeles, Sí. ¿no? Que de repente hacían hojitas de las hojas recicladas y bueno, una empresa también donde una persona recibió un premio porque recicló no sé qué cantidad de hojas y no tuvieron el desperdicio de... O sea, es hacer algo diferente a pesar de la crítica. Pudiera ser muy sencillo y que tú digas, ¿por qué no tiras la hoja? Ujú. Es más fácil tirarla. No, Ujú. esta chava decidió que mejor las cortaba y repartía hojitas para reciclar y ahorraba una muy buena cantidad de dinero a la empresa. Ujú. Entonces, si yo salgo del esquema y no solamente la manera negativa de rebelarme, ¿no? Por ejemplo, esta chica que ahorita está en las redes que ya no quiero estudiar, tengo 16 años y odio al sistema, Ajá. que es otra manera de rebelarte y decir, ya no quiero participar con ustedes ¿Pero o por no qué? juego. Es como absurdo ponerte en una postura así cuando no pones nada o un referente para decir, ok, hagamos este cambio. Ujú. Yo estoy en contra de esto, pero la opción sería esta y es Ujú. muy válida. Exacto. A los adolescentes les pasa mucho esta parte de Pertenecer. rebelarme y de querer pertenecer. Son los dos. Se rebelan con los papás, pero quieren pertenecer Pero quieren con sus pertenecer, pares. Entonces, entonces- a veces no están de acuerdo y aceptan situaciones de las que a lo mejor su moral, su amor propio, van en contra, Está fuera pero de. con tal de no ser la oveja negra. Exactamente. O el accidente que vimos hace poco en Reforma, ¿no? Ujú. La gente que no sabe decir que no. O sea, yo me bajo porque te veo que vienes manejando muy mal. Ujú. Yo me bajo porque no me voy a subir con una persona que está alcoholizada. No nos atrevemos a ir en contra del grupo y eso nos ocasiona serios problemas, ¿eh? Por no querernos ver aburridos, ¿no? Porque lo divertido Sí, es esto. El ponernos en exactamente. riesgo en la adolescencia es lo divertido. entre Sí, y comillas. pertenezco al grupo, todos nos vestimos divierto y igual, tomo. todos somos igual, todos Tengo tomamos, relaciones todos sexuales fumamos. con alguien que no conozco, o sea, Y no me importa el riesgo porque a final de cuentas todos lo hacen. Sí. ¿Qué me puede pasar a mí? Sin embargo, te mantienes. Y Bueno. poca es la gente que sobresale Tip- y sale de este. típico de de la este círculo. abuelita o de la mamá que te decía, y si se tiran del puente, tú también te vas a tirar, ¿no? Cuando te dicen, es que todos reprobaron, ¿no? Sí, es que O todos reprobaron. todos nos salimos de la fiesta, o todos no entramos a la clase. Y Sí, entonces, todos cuando sacamos una entraría mala de... calificación. Sí, ¿A claro. mí ¿Y qué? No, el que todo el mundo lo haya hecho no quiere Exactamente. decir... Pero tiene mucho que ver con esta condición humana. Es Ajá. difícil salir del esquema. ¿Qué se necesita? Tener un autoconocimiento. Enséñale a tus hijos que son ellos mismos sin importar la opinión de los demás. Claro. Que no tengan miedo a enfrentarse a retos nuevos. Que no sientan este factor de envidia, porque también va muy relacionada la envidia con este síndrome de Solomon. Yo te envidio, pero al mismo tiempo no hago otra cosa para cambiar mi postura. Ujú. Y me mantengo y me boicoteo. A ti te va muy bien. Y yo me mantengo con este sensación de, ay, me cae rete mal porque le va muy bien, pero no hago nada para cambiarlo. Sí, Me sí. mantengo junto con todo el grupo. Dame un contacto, Tony Claro Gallardo. que sí, en @TonyGallardoG, que es el Twitter, y en Facebook me encuentran como Tony Gallardo. Bueno, gracias, Un gusto. Tony. Espero que hayan Saludos. disfrutado el programa. Soy Ginny Ibarra. Les mando besos y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado aquí en Hablando de Mamá a Mamá TV para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Bonito fin de semana y gracias a toda la producción. Cuídense mucho. Bye bye. Que me saltan los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Oye. Pero entre más clara sea la piel, la probabilidad de tener más lunares existe. O sea, entre más blanco eres, Sí. más lunares puedes llegar a tener. Los morenazos también tienen lunares, pero los, por ejemplo, pelirrojos van a tener siempre mucho más lunares. Pues pecas, además. Así es. ¿No? Como que Ujú. un pelirrojo sin pecas no es pelirrojo. Así es. Es una de sus características, ¿no? A ver, ¿esos lunares de nacimiento son más peligrosos que un lunar que te puede salir a los 2 años de edad o en la adolescencia? No, es un riesgo latente. O sea, nacer con un lunar primero es vigilancia, porque hay varios estudios, pero en promedio se calcula que el riesgo de tener un lunar de nacimiento oscila hasta 30% de posibilidades de que malignice en algún punto de la vida. Se sabe que puede malignizar más durante la infancia, hasta los 5 años corren más riesgo estos niños, pero aún teniendo un cúmulo de melanocitos, que son las células del color, pues pueden migrar hacia... El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Gabriel, el hombre fuerte, es idealista, seductor, sociable y comunicativo. Mirna, maravillosa, es activa, dinámica y emprendedora. Joel, el de buena voluntad, es
práctico, confiable, honesto y observador. Iris, mensajera de los dioses, es una mujer independiente, apasionada e hiperactiva. Ricardo, el que guía al poder, de rápida inteligencia, hábil y adaptable. Dara, la compasiva, es espontánea, divertida y comprometida. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV. Y yo les garantizo que el día de hoy van a terminar el programa. De piel, de la edad. Me encantaría contarte que, por ejemplo, el 1% de los niños nace con lunares. Es bajo. Es bajo, pero el Ajá. 1%, imagínate, en toda la población, Sí, bueno. ¿no? De repente empiezan a los 2 años a salir, a lo mejor no se lo viste, pero a los 2 años hay como un pico de crecimiento y hay un segundo pico de crecimiento en los adolescentes porque todo crece Todo en la crece. adolescencia, Ajá. incluidos los lunares. Entonces empiezan a salir con mucho más rapidez de la adolescencia a los 25, 30 años más o menos y luego cae la frecuencia con que aparece, ¿no? Ahora, estos son genéticos, porque hay papás que a lo mejor tienen varios lunares y los hijos sí les ves aquí, que en el cuello, que aquí, que allá, ¿no? Y hay gente que tiene la piel muy limpia. Definitivamente es genético. O sea, si eres de familia lunarienta, serás Ajá. lunariento. O sea, no hay duda, ¿no? Ujú. Hay gente que tendrá a lo mejor más o menos. Con un muy buen sabor de boca, con aprendizaje, porque todos tenemos lunares, hay unos de nacimiento, otros que nacen de repente en nuestra vida que no nos los habíamos visto, pero hay lunares que pueden ser muy peligrosos porque pueden provocar cáncer. Es muy importante que sepamos distinguir cuáles sí, cuáles no, para ir con el especialista y que nos pueda ayudar ya sea para quitarlos o no y para que los revisen. El día de hoy vamos a hablar de ese tema y para mí es un gran gusto el presentarles a nuestra especialista. Ella es la doctora Hatsiri Chávez, especialista en dermatoncología. Aquí le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Hatsiri? Muy bien, Gina, ¿cómo estás tú? Bien, feliz de la vida que nos acompañes porque, bueno, todos tenemos lunares en la piel. Todos. No hay quien Ujú. se escape que no tenga un solo lunar. No creo que se escape nadie. Nadie. Pero hay gente que tiene más lunares que otros. Sí, va a depender incluso del color. Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Se han fijado en la piel de sus hijos? ¿Tienen lunares? ¿No tienen lunares? ¿Algunos les llaman la atención? Hay ciertas características para distinguir si un lunar puede ser peligroso o no. El día de hoy vamos a hablar de eso con la doctora Hatsiri Chávez, especialista en dermatoncología. Y también estará Tony Gallardo, life coach, y hablaremos sobre el complejo de inferioridad y el conformismo. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos.